viernes, el día de hoy, se van a pasar al lunes 7. Todo se silenció, creo, yo no lo oigo. Ok, listo. Lo que les comentaba era que los que iban a ir el día de hoy los vamos a pasar al lunes y los que iban a ir el lunes los vamos a pasar al siguiente viernes. Así es lo que vamos a hacer. Así que no se preocupen, voy a tratar de que a todos se les asigne el mismo número de horas, así para que todos tengan la oportunidad de llevar a cabo sus prácticas, no que alguien vaya más que otros. Voy a tratar de que al final todos tengan el mismo número de horas en el laboratorio. Muy bien, el siguiente paso que se va a realizar después de que ya todos tengan sus rodillos montados en el articulador, que lo tengan así. El siguiente paso es el enfilado dentario. El enfilado dentario, ¿en qué consiste? Consiste en la colocación de los dientes artificiales en los rodillos de cera. Pero para hacer este paso tenemos que tener los modelos montados en el articulador. Es obligatorio que estén montados en el articulador para poder hacer este procedimiento. Entonces, enfilado dentario, etapa donde colocamos los dientes artificiales. Muy bien, no sé si alguien tenga experiencia en cuestiones de laboratorio en el área de prostodoncia, por ejemplo, en la colocación de los dientes. Bueno, el caso es de que existen muchas técnicas y muchas formas de llevar a cabo este enfilado dentario. Hay técnicas donde se ponen los anteriores superiores, anteriores inferiores, después los posteriores. Hay técnicas donde se va poniendo un superior, un inferior, un superior, un inferior, un superior, un inferior, hasta el segundo molar. Hay técnicas donde se ponen todos los superiores y después todos los inferiores. Hay técnicas donde lo hacen por cuadrantes. Bueno, hay muchísimas formas de colocar los dientes artificiales. Hay muchísimas técnicas. Y esto se los digo por si alguien decide, ya voy a investigar a ver cómo se ponen. Pueden ver que existen muchas maneras de llevarlo a cabo. En la actualidad, la técnica que tiene mayor aceptación o que he visto que utilizan con mayor frecuencia es la de colocar primero todos los superiores, terminar la prótesis superior y luego después hacer la prótesis inferior. Muchos, nuevamente, aunque hagan esa técnica de primero la superior y luego la inferior, también tienen diferentes secuencias. ¿A qué me refiero? Que hay quien termina la superior e inferior inicia y la inferior la inicia con los centrales, pero hay otros técnicos que inician con el primer molar. Así que hay muchas técnicas que podemos utilizar para llevar a cabo este procedimiento. He intentado yo varias técnicas con mis diferentes grupos de prostodoncia. He visto que han tenido buenos resultados con la técnica de la elaboración primero de la superior y después de la inferior. He visto que se les facilita, pero también he visto cuando colocamos todos los anteriores y empezamos a poner posteriores, poner uno y uno, poner premolar superior, premolar inferior, segundo premolar superior, segundo premolar inferior, y así nos vamos en secuencia hasta que acabamos hasta el segundo molar. También esa es otra manera que yo he apreciado que pueden hacerlo. Muy bien. La técnica que vamos a utilizar nosotros es la que les acabo de mencionar. Vamos a colocar todos los superiores y después todos los inferiores, tal y como se ve aquí en la imagen. Vamos a poner el sector anterior, vamos a poner el primer molar
y después premolares y segundo molar. Es el procedimiento que vamos a llevar a cabo, en el cual he visto que ustedes tienen mejores resultados. Ustedes como alumnos de odontología, que la mayoría no tienen experiencia en estos procedimientos. Por ahí tuve un alumno hace como 2 años, antes de la pandemia, de hecho, que él era técnico, pero se metió a estudiar odontología, así que la prótesis me la hizo en 3 días, o sea, nada más porque había restricciones de tiempo, o sea, nada más cuando vengan al laboratorio la avanzan, no pueden avanzarla en su casa, y así como en 2, 3 días ya me la entregó terminada y pues dejó de ir, pero porque yo lo veía que sí sabía hacerlo. Yo apenas estaba enseñando, haciendo la demostración a algún alumno y ya él ya estaba terminando. Muy bien, entonces hay varias técnicas y la que yo he visto que mejor les funciona es la de la que tenemos aquí en la imagen. Colocar todos los dientes superiores, todos, y después colocar los inferiores. Es la técnica que he visto que mejores resultados les da. Muy bien, para hacer esto, bueno, al momento que hacemos el enfilado dentario, lo intentamos hacer replicando la ubicación aproximada y la disposición de estos dientes. Se supone que debe ser pues, similar o aproximada de acuerdo al paciente. Aquí pues son los modelos que nos venden, modelos didácticos, pero pues sí se puede lograr el objetivo de la práctica, ya que hay áreas específicas donde se deben de colocar estos dientes. Se tiene que obtener estética, función y balance oclusal. Si recuerdan, habíamos visto que la oclusión más común en prostodoncia es la balanceada bilateral y es la que más se recomendaba. ¿Por qué? Porque este tipo de oclusión siempre va a haber un contacto dentario, sin importar el movimiento que se haga. Aunque el paciente haga lateralidades, siempre va a haber contacto entre molares. Hace lateralidad para el otro lado, va a haber contactos. Hace protrusión, va a haber contactos. Y eso permite que nuestras prótesis se queden en su lugar, que no exista pérdida de estabilidad. Muy bien. Bueno, el día de hoy antes de empezar, estaba viendo el calendario, estaba viendo las fechas y ya casi van a ser 2 años que inició la cuarentena. Me acuerdo que había pasado el Día de la Mujer, había pasado la marcha, y el día siguiente fue cuando inició la cuarentena y pues nos regresaron a todos a la casa. Lamentablemente muchas prácticas se quedaron a medias. Había algunos alumnos que todos más o menos íbamos donde mismo, habíamos colocado el rodillo y pues ya todo lo demás lo hicimos en línea. Ahorita que estaba viendo el calendario para ver cómo vamos con las prácticas, me acordé que ya van a ser 2 años. Me imagino que ustedes, si ya están en Prosto 2, me imagino que ya habían entrado a la universidad cuando inició lo de la pandemia. Y pues lamentablemente han tenido la mayoría de las clases en línea. Bueno, ahorita que me acordé de estas fechas, bueno, déjenles platico una anécdota. Sé que me va a salir un poquito de clase, me va a salir un poquito, pero déjenles platico esta anécdota. Ahorita regresamos. Ese día del 2020, me acuerdo que en la escuela todos los alumnos estaban peleando y estaban discutiendo respecto a la marcha del Día de las Mujeres. Ese día me acuerdo que todos estaban peleando, estaba difícil el ambiente. Muchos estaban a favor, muchos en contra. Bueno, no voy a entrar en esos dilemas. Pero el día siguiente de la pandemia,
digo, el día siguiente de la marcha, perdón, el día siguiente de la marcha, yo iba hacia la escuela, y para no agarrar una avenida principal, entro por unas calles que están contiguas a la avenida y ya esas calles me sacan directamente a la Plutarco. Y yo ya me voy a todo derecho a la Plutarco para llegar a la escuela. Ese es mi recorrido. Pero ese día ya iba yo en camino por esa calle y vi que había dos tránsitos infraccionando a las personas que estaban estacionadas sobre la banqueta. Y pues en ese momento eran como las 6:30 de la mañana, aproximadamente, porque tenía que llegar a las 7 allá a la escuela, antes de las 7. El punto es de que los vi y le di un poquito más lento. Le di más lento, iba yo despacio porque estaban los tránsitos ahí. Y llegué a una esquina e hice mi alto, así lo mejor hecho para que no me fueran a parar. Y cuando volteo a la otra esquina, veo una pareja, jóvenes, como de la edad de ustedes, un hombre y una mujer, jóvenes. Pero me di cuenta que el hombre estaba de pie y estaba vestido como de la construcción. Traía casco, chaleco, botas, y la mujer andaba en pijama. Él estaba de pie y ella estaba sentada en la orilla de la banqueta. Ahí se quedó parado viéndonos, yo los vi y crucé la calle despacio. En cuanto yo la crucé, vi que la agarró, la levantó así en los brazos y ella empezó a patalear, empezó a mover los pies y a gritar. En ese momento yo me detuve, no supe si estaban jugando, no supe si... Y en cuanto le doy un poquito para atrás, veo que la baja al piso, la suelta y la empieza a arrastrar. Y se la empieza a llevar. Ahí por la calle donde yo paso están las vías. Hay una barda muy alta, donde nada más hay un espacio muy pequeñito, y después de esa barda están las vías. La cosa es que cuando yo me regreso, ya la había arrastrado y la había metido ahí en ese espacio. En ese espacio. Así que en ese momento me regresé y pues le di hacia allá, llegué y me estacioné y llegó otro carro junto conmigo. Llegamos los dos y los dos nos bajamos y nos metimos por ese espacio. En ese momento el tipo me enfrenta, se me pone enfrente y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no, pues tú dime. Y dice, no, nada, no se anden metiendo, son broncas entre ella y yo, fue lo que me dijo. En eso llegan los dos policías, los dos de tránsito, bueno, de tránsito, no policías, llegan los dos tránsitos y los ve el tipo y el tipo sale corriendo, sale a toda velocidad. Bueno, los tránsitos no se esforzaron más que para llegar, no hubo más esfuerzo. En eso, pues ya el policía, pues bueno, pues gracias, ya se pueden ir y todo eso, pero vi que el policía le preguntó a la mujer joven, le preguntó que si lo conocía y ella le dijo que sí, que era su expareja, pero que tenía 5 días que no la dejaba salir, que la tenía, pues hizo secuestrada o privada de su libertad, que la tenía encerrada y que tenía 5 días que no salía. Y en eso, pues ya el policía, el tránsito ya se quedó hablando con ella y ya me vine acá para la escuela. Me vine para la escuela. ¿Cuál es la finalidad de esta historia? O que, la verdad, a mí me impactó mucho esa situación. ¿Por qué? Porque acaba de pasar el Día de la Mujer, o sea, estaban las marchas, las manifestaciones, toda la gente estaba en controversia, porque está bien, está mal, bueno, cada quien su decisión, si apoyan o no. Todo mundo, y en ese momento, en ese momento estaba pasando un acto de violencia. Y de ahí, pues lo complicado de esta situación. Porque lo que yo me puse a pensar, a un tipo como él, que lo primero que me dijo,
son problemas entre ella y yo. Y lo que ella le dijo al policía de que la tenía privada de su libertad. Pues yo imagino que un tipo como él le importa un comino si se manifiestan, si marchan, si rayan, porque en su mundo o en su cabeza o en su idea, pues él tenía la razón de estar sometiendo, de estar ejerciendo esa violencia. Como pueden ver, o sea, a mí lo que me sorprendió fue eso. O sea, acababa de pasar lo único que se escuchaban en las noticias, lo único que se veían en redes sociales, lo único de que se hablaba y se estaba llevando a cabo un acto de violencia enfrente de mis ojos, así de manera al día siguiente. Este, pues sí, o sea, me impactó mucho en ese sentido, por esas situaciones donde todos estábamos ahí discutiendo. Lo único que sí puedo yo asegurar es de que la violencia es real, existe. Y tal vez mucha gente opina, pues, por lo que ellos creen, por lo que ellos tal vez consideran, pero si no han estado enfrente de una situación de violencia, les digo, yo no, hasta ahorita yo no me he enterado que alguien de mis familiares la padezca, pero no hace falta que le pase a uno para entender de que realmente existe. Ya el hecho de que la llevara rastreando por toda la calle, el hecho de que dijera que podía hacer lo que él quisiera porque eran problemas entre ellos, el hecho de que la tuviera privada de la libertad, o sea, todas esas cositas, impactan por lo que les comento, porque todos tenemos una opinión al respecto y en ocasiones simplemente opinamos porque pues tenemos dedos para teclear un texto o algo, pero lo único que sí estoy seguro es de que la violencia existe, la violencia está ahí presente, esa violencia contra las mujeres o violencia de género. A muchas personas les he contado esta anécdota porque sí me sorprendió bastante. Y muchos tienen su opinión, igual ustedes ahorita pueden estar generando su opinión, así de que, ay, pues, ¿qué tiene? No importa, o si es muy grave. Ahorita, pues, y es muy válida lo que ustedes opinen al respecto. Pero, pues, sí, lo único que yo les trato de transmitir a todas las personas que les cuento esta historia es de que la violencia existe y que lamentablemente el que es el violentador o pues sí, yo que se le podría llamar así, el que ejerce la violencia, pues lamentablemente no le importan las marchas, no le importa nada. Solo es violento y lo único que le interesa es ejercer su violencia. Espero que en el caso de ella, pues sí haya tenido un buen final, que sepa que puede pedir ayuda, que hay alguien que los pueda apoyar. Es una situación difícil, difícil. Recuerdo que ese día, llegando a la escuela, hoy llegué hasta temblando y llegué y les platiqué a mis alumnos en ese momento lo que acababa de vivir. Y pues todos empezaron a contar sus historias, algunos lloraron y bueno, güey, se juntaron varias emociones, pero lo que todos se concluyó al final pues, de que la violencia es real. Y ahí está, y lo lamentable es que las personas que ejercen esa violencia, pues a ellos no les importa nada, o sea, ellos viven en su mundo y pues lo ideal es que si cometen algún delito, pues sean castigados de acuerdo al daño que cometan. Bueno, ay, disculpen que me haya salido de la clase, pero ahorita que vi el calendario me acordé, vi las fechas y me acordé que había pasado lo de
lo de la marcha, había pasado la experiencia esta que tuve y después nos mandaron a la casa por cuestiones de la pandemia. Pero pues son situaciones que suceden. Muy bien. ¿Alguien que quiera comentar algo, lo que sea al respecto? O igual ya regresamos a la clase. Muy bien. Bueno, vamos a regresar a la clase. Y disculpen que me haya salido, pero era algo que les quería contar, porque me acordé. Muy bien, entonces tenemos que colocar los dientes. Tenemos que colocar los dientes en el rodillo de cera, siempre intentando replicar replicar la ubicación y la disposición de estos. Recuerden que desde el rodillo de oclusión debe tener estas características. El rodillo, uno de los requisitos indispensables es de que tenga la forma, el tamaño y la ubicación que tienen los dientes, ya que en ese rodillo es donde vamos a colocar estos dientes, de forma estética y funcional. Antes de continuar con la colocación de los dientes, debemos de tener nuestro articulador ya hecho, nuestras bases de registro acomodadas. Muy bien, hay que conocer siempre nuestro articulador. Si se dieron cuenta, yo cuando quité las bases aquí, miren, vean cómo se cierra además mi articulador. Esos articuladores tienen un tornillito en la parte de atrás que permite un grado de apertura. Vean, ahí lo estoy ajustando. Ya lo subí hasta el tope y aprieto la ruedita. Esa ruedita es como un seguro para que no se vaya a girar el tornillo. Ahora, ¿qué va a suceder? Yo puedo quitar mis bases de registro y se queda mi articulador abierto con la misma distancia que tiene como si tuviera las bases puestas. Es importante que aprendamos a manejar nuestro articulador. Esos articuladores son muy sencillos, a diferencia de un semiajustable o uno de valores promedio. Son articuladores muy básicos, como vieron, nada más llevo un tornillo y este tornillo me permite detener la parte superior del articulador y evitar que se cierre de manera excesiva cuando quito mis bases de registro. Eso es lo primero que debemos de conocer. Ahí tenemos. Muy bien. ¿Qué más debemos de conocer? Los dientes los venden en tablillas. Por ahí, si se dieron cuenta, les dije cuáles modelos debían de comprar para asegurarnos de que cupieran en las características de nuestros modelos y de nuestros rodillos. Si ustedes hubieran comprado otros modelos, hubieran quedado muy grandes, tal vez no hubieran cabido de lo alto o no hubiera cabido el segundo molar. Así que los modelos que yo les di son modelos que ya sé de manera, porque lo han hecho en varias prácticas, que sí caben. Entonces, como les decía, los dientes vienen en tablillas. ¿Qué vemos en la tablilla del diente? Vemos aquí la marca, son de la marca Neotech, y en la esquina superior izquierda de la tablilla vemos el modelo. Como ya vimos, para esta marca el mismo modelo para los superiores, es el mismo modelo para los inferiores, en cuestiones de la zona anterior. Por ejemplo, estos son los modelos, el modelo A24 anteriores, y los inferiores también tienen que ser A24. De la esquina superior derecha tenemos el color es un color 62. Esto es en cuestión de la zona anterior. En la zona posterior también vienen en tablillas. Viene la posterior superior y la posterior inferior. Nuevamente, tenemos aquí el modelo, la marca Neotech, y el modelo aquí es 30 o 32, no, es 30M. Así que si ponemos 30M en superior, en inferior tenemos que poner también 30M para que ocluyan correctamente.
Si ustedes tienen 30M y luego consiguen 32M, es probable que no vayan a ocluir correctamente. Por eso es importante verificar que los modelos sean los correctos, que sea el mismo modelo en superior y en inferior. Por ejemplo, esta es A24, si fuera A25, el inferior tiene que ser A25. En el caso de los posteriores, si fuera 32L, también tendrían que ser 32L. Entonces, tienen que ser de acuerdo, tiene que ser el mismo del superior, el mismo modelo que en el inferior. Y el color igual. En el caso de las que yo les pedí, yo no les puse color. ¿Por qué? Porque como no tenemos paciente, no hay manera de seleccionar un color. Así que el color que ustedes quieran o el color que tengan disponible en el depósito. Ahí por cuestiones de color, no se preocupen. Pueden comprar el color que sea. Muy bien, por ahí me preguntaron que estuvieron pidiendo juegos de dientes en el depósito y que el depósito les decía que no tenían. Esto es más que nada, bueno, creo que yo cometí un poquito el error, pero los juegos de dientes vienen en tablillas y uno mismo los puede armar. Como comprando las 4 tablillas. Tablilla superior, tablilla inferior para los anteriores y para los posteriores tablilla superior y tablilla inferior. Son 4 tablillas el juego completo de dientes. Esto es para la marca NewTek. Hay otras marcas que aquí yo no he visto en Juárez que sí venden el juego completo, que en una sola tablilla, es una tablilla grande y ancha, que vienen todos los superiores y todos los inferiores. Tal vez por eso a quien estuvo preguntando por juego de dientes, pues decía, no, pues no tenemos puros sueltos. Entonces, hay que conseguir los dientes de acuerdo a los modelos que les comenté. La mayoría de los depósitos venden los dientes, la mayoría venden de esta marca, de la marca NewTek. Según yo, seguro, en el depósito Unidos, en el depósito Multiden, en Boga, ¿qué otros? Que sea 100% seguro que venden dientes de esta marca, ahí, 100% seguro, porque yo los he comprado ahí. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestro juego de dientes. ¿Qué vamos a hacer? Ahí vemos los modelos. En la parte de atrás, ahí dice el modelo y nos dice que son superiores en este caso. En este caso, si nos damos cuenta, las caras oclusales apuntan hacia abajo. Quiere decir que son los modelos, los dientes superiores. Si las caras oclusales apuntan hacia arriba, son los dientes inferiores. Les voy a contar algo. Es muy frecuente que confundan los dientes superiores con los inferiores. Y en ocasiones están ahí pegando dientes muy a gusto. Voy y les reviso y me doy cuenta que están pegándolos al revés. Agarraron de la tablilla inferior y están pegando arriba. Y los doctores que no ocluyen y que no sé qué, ya los reviso y los pegaron al revés. Así que hay que quitarlos para volverlo a hacer. Yo lo que les recomiendo es de que nada más pongan en su mesa de trabajo los dientes que van a utilizar, nada más. Muy bien, otra cosa que tenemos que conocer de nuestro articulador es poder quitar y poner la rama superior. Quitarla y ponerla es muy sencillo. ¿Por qué queremos quitarla y ponerla? Porque para colocar los dientes superiores es más fácil quitarla del articulador y es más fácil el proceso de colocar los dientes superiores. Y lo que hacemos es sacarla. Si se dan cuenta, en la parte de atrás del articulador hay un resorte y nada más hay que empujarlo hacia atrás y ahí sacamos la rama superior del articulador. Igual ponerla, empujamos el resorte y colocamos. Es importante conocer estas características del articulador. Son muy básicas y son las más simples de los articuladores. Así que tenemos que conocer estas
posibilidades. Igual va a haber a quien se los hayan vendido suelto en una cajita y lo tengan que armar. Hay veces que se les dificulta el armado, para que vean si lo tienen separadas las dos partes, para que vean cómo se unen. Nada más empujamos el resorte hacia atrás, este resortito que se ve aquí, y sale. Lo empujamos nuevamente y entra. Ahí estamos. Es muy sencillo el manejo de este articulador. Hay que tener en cuenta unos conceptos básicos, recomendaciones que yo les doy a todos. Cuando estén colocando los dientes y ya se los hayan acabado, que se acabó la tablilla, ya los puse todos. ¿Qué les recomiendo? Lo que les recomiendo yo es que no las tiren, conserven las tablillas. ¿Por qué les recomiendo que las conserven? Porque en ocasiones se les puede llegar a perder un diente. Eso es importante. O cuando ya vamos en la fase del desencerado, en ocasiones se les puede ir algún diente por el drenaje. ¿Y de qué sirve que conserven la tablilla? Sirve porque van a tener el modelo de dientes que compraron y el color. Así que si se les llega a perder un diente o dos, o si se les llegan a ir por el drenaje, cuando estén haciendo la práctica de desencerado, es muy fácil buscar o ir a comprar otra tablilla porque saben cuál es el modelo y nada más agarran los dientes que perdieron y los colocan y listo. No de lo contrario, si no se acuerdan, ahí están batallando, luego después el color no coincide, el diente no queda, ahí empezamos a batallar. Así que les recomiendo que las guarden sus tablillas. También otra cosa por las cuales les recomiendo que las guarden, aunque ya hayan pegado los dientes, ya los pegamos en el rodillo, les recomiendo que las guarden porque en ocasiones tienen que quitar todos los dientes. He tenido alumnos que me dicen, ya terminé, ya los puse todos. Y luego los veo y están al revés, los inferiores con los superiores. Hay muchos espacios, bueno, hay muchos defectos. ¿Qué les digo? ¿Sabes qué? Quítalos todos, haz el rodillo nuevamente y vuelve a empezar. ¿Qué sucede? Como ya tiró las tablillas, los quita y los pone ahí sobre la mesa, pasa algún compañero con su mochila, ya le tiró dos, se le revuelven los premolares y ya no sabe cuáles son los premolares superiores y los inferiores, cuál es el primero y segundo, cuál es el izquierdo, cuál es el derecho, y ahí empezamos con complicaciones. Así que mi recomendación es que las guarden. ¿Para qué? Por si en algún momento tienen que retirarlos, ya que los hayan pegado en el rodillo y los tienen que quitar para volver a empezar en algún área, volverlos a colocar en la tablilla y en la posición que les corresponde. ¿Para qué? Para que al último no sepan ni cuál es, o en ocasiones se les pueden llegar a perder si los tienen ahí sueltos. Entonces lo ideal es colocarlos nuevamente en su posición para volver a empezar en caso de que se requiera. No les pasa a todos los alumnos, pero en ocasiones sí hay la necesidad de que el alumno vuelva a empezar. Aunque haya terminado de ponerlos, pero si están mal puestos, los tiene que quitar y tiene que volver a empezar. Y ha pasado muchas veces. También algo que les recomiendo para que no se equivoquen en eso de los superiores y de los inferiores es que revisen la anatomía. La anatomía de los dientes pues, no es la mejor porque no son los dientes de la mejor calidad, pero sí tienen las características básicas para determinar si es superior, si es izquierdo, si es derecho, si es primero, si es segundo. Pero si todavía ustedes no conocen muy bien de anatomía dental, lo que yo les recomiendo es de que solamente saquen la tablilla que van a utilizar. Por ejemplo, si están vamos a poner sector anterior, nada más dejen en su caja todas las demás y nada más saquen la del sector anterior superior y colóquenla. Ya acabé, guardo mi tablilla que no tiene nada y saco los superiores posteriores, continúo. Y así evitamos el riesgo de que nos equivoquemos
o pongamos dientes que no corresponden. Nada más hay que tener a la mano la tablilla que vamos a utilizar. Muy bien, ya después de todas estas indicaciones, ya conocemos las estructuras de las tablillas de los dientes. Ahora sí vamos a proceder a la colocación. Aquí tenemos, voy a tratar de pasarles estas imágenes de la colocación de los dientes para que las tengan ahí. Ahí las tengo sueltas. Les voy a pasar toda la galería. Aquí se las voy a poner en Teams para que ustedes mismos los puedan ver. Aquí vemos dos líneas perpendiculares. Esta línea horizontal es la línea de nuestro rodillo superior o donde los dos rodillos se unen. Esta línea que vemos aquí. ¿Sí estamos? Esta línea corresponde al rodillo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi diente superior no tiene que ir más abajo de lo que es el rodillo, sino que tiene que ir al ras. Igual mi canino, y como el lateral es más pequeño, va un poquito más arriba. Pero esta línea horizontal corresponde a la línea de mi rodillo superior. Vamos a ver. Muy bien, como ya les he mencionado, para estos procesos de laboratorio requerimos que nuestras espátulas estén lo más caliente posible. Muchos alumnos dicen que repito mucho la frase de muy caliente o lo más caliente posible. Pero ¿por qué la repito mucho? La repito porque siempre los veo trabajando con espátulas tibias. Siempre los veo con espátulas tibias. Y si ustedes trabajan con espátulas tibias, sus rodillos se van a despegar, sus dientes se van a despegar. Todos los procesos que hagamos corren el riesgo de dañarse. Muy bien. Entonces, nuevamente, vamos a ver cómo vamos a colocar ese central. La espátula tiene que estar muy caliente. Vean el humo que genera. La colocamos sobre el rodillo después de la línea media porque voy a empezar con centrales y genero un espacio donde quepa mi central. Este espacio casi va a pasar el rodillo de lado a lado. Véanlo. Ahí está. Ahí sí ven ese agujerito en la base de registro. Aquí va mi papila incisiva. Entonces, mis centrales van por delante de la papila incisiva. Por eso perforo ahí el área donde va la papila para yo estarla ubicando. Voy a colocar mi central y voy a ver que la continuidad de mi rodillo no se vea interrumpida. Esta continuidad del rodillo no se ve interrumpida por la posición de mi diente. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo puedo pegar más salido ni más adentro. Tiene que conservar esa continuidad. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la dimensión vertical, evaluamos el soporte labial. Y si yo los pego más afuera, tal vez le va a quedar el labio levantado. Y si los pego más adentro, tal vez le va a quedar el labio deprimido. Así que si ya determinamos el contorno labial, tenemos que respetarlo al momento que coloquemos nuestro diente. En nuestro caso no sucede porque no tenemos paciente, pero de todos modos tenemos que respetar la continuidad del rodillo. Aquí está mi diente puesto y aquí está el rodillo que sigue su continuidad. Ahí está, miren, ahí está, que se vea la línea. También lo voy a poner sobre una loseta para verificar que mi oclusión o la posición de mi diente está totalmente horizontal al plano oclusal. El plano oclusal es donde los dos rodillos se unen y así se tiene que ver. Si no se ve, lo puedo empujar más abajo. Ahí le apliqué mucha fuerza y lo saqué, pero lo reposicionamos. Todavía está caliente la cera.
fallas técnicas, ahí está. Era lo que les comentaba. Esa línea que habíamos visto en la imagen anterior debe corresponder al plano oclusal. ¿Y qué hacemos? Vamos a poner nuestro central de manera que esté haciendo contacto con la loseta igual como lo está haciendo el rodillo de cera. Vean, ahí está. Es la imagen que tenemos acá. Hagan de cuenta que aquí va nuestra loseta y nuestro central en todo el borde incisal va a estar haciendo contacto con la loseta, igual que el resto del rodillo. Es importante que cuando hagan el espacio para la colocación del diente, evitar que la cera que se derrita quede sobre la superficie del rodillo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo pongan sobre la loseta, si una gotita se escurrió por ahí, ya nos va a estar dando cambios en la dimensión. Necesitamos que nuestro rodillo quede limpio de cera después de haber hecho los espacios para los dientes. Muy bien, ¿qué nos dice aquí estas líneas? Esta línea nos dice que el central tiene que estar haciendo contacto con la loseta y tiene que estar completamente derecho. Derecho en su totalidad, no inclinado hacia ni hacia mesial ni hacia distal, sino completamente derecho mi central, que es el primer diente con el que se inicia, es el primero. Muy bien, ahí vemos. Si nosotros aplicamos una línea recta de donde inicia el borde incisal de nuestro diente, vemos que nuestro central lleva una ligera inclinación hacia cervical. Lleva una inclinación muy ligera. Y también sucede lo mismo con el lateral. Eso es viéndolos de lado. Aquí tenemos nuestro borde incisal y vemos que nuestro lateral, aquí estamos trazando una línea recta, esta línea negra, y vemos que nuestro lateral también está un poquito inclinado del área cervical. Pero nuestro canino lo vemos que está completamente derecho. Esto es más que nada por cuestiones de soporte labial. Necesitamos que nuestro canino se note. Muy bien. Entonces vamos a pegar los centrales. Podemos pegar uno, luego lateral y canino, o podemos pegar centrales, laterales y caninos. Se puede hacer de las dos maneras. A mí me gusta más hacerlo de un lado y luego del otro. ¿Por qué? Porque busco la simetría. Así que si lo hago de un lado, trato de hacerlo lo más parecido al lado posterior. Pero pues también se puede realizar si lo hacemos centrales, laterales y caninos. Ahí no hay tanto problema. Entonces ya vamos a poner nuestro central nuevamente. Bueno, ahorita no lo estamos haciendo, pero cuando estemos en el laboratorio, recuerden estos procedimientos, porque muchas de las veces lo he notado que llegan al laboratorio y no saben qué vamos a hacer, o llegan así en blanco, así de que chin, y ahora, así que ya hay que llegar un poquito leídos, un poquito preparados al respecto. Como les comento, esas imágenes de la posición de los dientes, voy a pasárselas todas para que las tengan ahí disponibles y puedan ver la posición de cada uno. Muy bien, entonces tenemos nuestro central. Ahí lo estamos poniendo. Y listo, tenemos que poner tenemos que evaluar que no interfiera en el contorno de nuestro rodillo, que siga la misma continuidad. Ahí estamos. Que tenga esa misma continuidad en toda la superficie, que no esté sobresalido ni que esté demasiado hundido, sino que continúe la forma de nuestro rodillo. También lo vamos a colocar sobre la loseta. ¿Para qué? Para ver que mi plano oclusal se está conservando. Muchos no utilizan la técnica de la loseta. Yo he visto que les da buenos resultados. De hecho, hay una... ¿quién la vende?
no me acuerdo quién la vende, pero hay una plantilla oclusal para prostodoncia donde vienen varias marcas donde corresponden a las cúspides y cúspides de caninos y todo eso, pero la loseta funciona muy bien en lugar de esa plantilla. Ahí tenemos nuestro central. ¿Cuál es el siguiente diente que vamos a poner? Vamos a poner nuestro lateral. Pero ¿cómo vamos a poner nuestro lateral? Si se dan cuenta, nuestro lateral no va a hacer contacto con la loseta, va a tener un ligero espacio. ¿Por qué? Porque queremos que tenga la sensación de que es un diente que está más pequeño que el central y que el canino, por eso no lo ponemos hasta abajo, lo ponemos un poquitito más arriba. ¿Qué tanto? Me han preguntado muchas veces. Yo les recomiendo que en cuanto se note, en cuanto sea perceptible que está más arriba, con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes son de la tercera edad y la mayoría tienen un desgaste fisiológico, quien tiene dientes. Así que ponerlo más arriba eso es un indicio como de un paciente más joven. Entonces, ¿qué tanto lo vamos a poner arriba? En cuanto se note, en cuanto sea perceptible, 1 milímetro, 2, en cuanto se note que está un poquito más arriba, con eso es suficiente. Y si nos damos cuenta, este lateral no está completamente derecho. Este lateral tiene una ligera inclinación. Tiene una ligera inclinación de distal a mesial. Una inclinación muy ligera. Esto viendo si lo vemos de arriba hacia abajo. Viene de distal hacia mesial. Una ligera inclinación. Vamos a ver. Ahí estamos. Ya tenemos nuestro central bien puesto, ya lo comprobamos en la loseta. Ahora vamos a hacer el espacio para el lateral. Es importante la determinación de los espacios interproximales. No necesitamos espacios. Si nos damos cuenta, aquí los dientes están teniendo contacto interproximal. Los dientes artificiales tienen un contacto interproximal en el tercio, ya sea incisal o en el tercio oclusal, y siempre tienen que estar haciendo contacto. ¿Qué quiere decir? Que no debe de haber cera entre ellos, sino que se deben de tocar, siempre deben de tocarse los dientes. Entonces, vamos a ver. Que tomamos todas estas imágenes de la colocación de los dientes, se las voy a poner ahí para que las puedan ver cuando estemos haciendo la práctica. Hacemos un espacio igual, lo más pegado posible a nuestro central. Yo en este caso, yo voy a hacer central, lateral y canino, y luego después voy a hacer el otro lado. Pero también lo podemos hacer centrales, laterales y caninos. Ahí me falta un poquito más de espacio en mi cera, por eso lo estoy empujando, porque está blanda. Si estuviera dura no puedo hacer eso, porque la puedo despegar. Así que trato de que esté lo más blanda posible o derretida. Nuevamente, vemos si interfieren con el contorno de mi rodillo, no interfiere, y lo pasamos a la loseta. En la loseta tenemos que ver que no haya contacto, que haya un ligero espacio, que haya un espacio muy pequeño antes de que haga contacto con la loseta. Un espacio muy ligero, 1 milímetro, 2 tal vez. Muy bien, ¿qué inclinación, qué profundidad tiene que llevar mi lateral? Tenemos que empujarlo de la zona cervical, tiene que ir un poquito más hundida. Aquí vemos si nuestro rodillo estuviera recto, es esta línea negra y acá la línea roja, el eje que debe de llevar. Esto es llevar una ligera inclinación. Muy bien. Después viene el canino. El canino se coloca exactamente igual que el central. La única diferencia es que el canino tiene cúspide, donde va a hacer contacto, y el central pues tiene todo el borde incisal. Entonces, pero va completamente recto, no lleva ni inclinación hacia ningún lado, sino lo más derecho posible. Si lo vemos de lado, también va completamente derecho.
no va hundido, sobresale. Miren, vean lo que sobresale cada uno de estos dientes, y el canino pues sí sobresale más, está completamente recto. Ahí dice que el espacio debe de estar haciendo contacto, pero el lateral tiene que estar un poquito más alto. Estas son imágenes que agarré de internet. Vamos a pasar a colocar nuestro canino. Nuestra espátula, ¿cómo debe de estar? Ya saben cómo debe de estar. Bien caliente. Y colocamos nuestro canino. Ya que lo ponemos en posición, tenemos que verificar si no interfiere en el contorno. Si no interfiere, inmediatamente pasamos a la loseta. Y tenemos que verificar que nuestro canino esté haciendo contacto con la loseta. Entonces, el central y el canino en contacto con la loseta, también el resto del rodillo sigue en contacto con la loseta, solo el lateral es el único que no lo está tocando. Muy bien, entonces ahí estamos. Ya que los tenemos en la posición adecuada, el siguiente paso es fijarlos. Tenemos que fijarlos para que ya no se muevan, pero ya hasta que estemos seguros que estamos en la posición correcta. Yo aquí en esta lata de atún, esa es una lata de atún, yo tengo todos los sobrantes de cera, todo lo que recorto del rodillo, todos los pedacitos que me sobran, yo los recolecto y los pongo en esta lata de atún y la pongo a calentar para que ya se derrite y se vuelva una barra de cera. ¿Para qué? Para utilizar esta misma cera para colocar los dientes, fijar los dientes artificiales. ¿Dieron cuenta? Ya que que ya uno considera que ya están en la posición correcta, el siguiente paso es fijarlos para que ya no se vayan a mover. ¿Y cómo lo hago? Agarro un poquito de cera, ya sea, puede ser de una hoja de cera, de un cubito, de donde quieran. Yo aquí en este caso, yo tengo aquí esta lata donde todos los recortes de cera los conservo y puedo hacer estos procedimientos sin gastar hojas de cera completamente funcionales. Nada más es ponerle una capita muy ligera en la zona cervical. Ponemos una capa muy ligera de cera en la zona cervical. Esto es para que ya no se vayan a mover en procesos posteriores. Muy bien, entonces aquí yo ya tengo los 6 dientes puestos. Puse el lado derecho y luego después puse el lado izquierdo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, vemos que sea simétrico un lado con el otro, que no se haya afectado la continuidad del rodillo, que siga viendo la forma. El siguiente paso, después de haber colocado los 6 anteriores, es limpiar la zona lingual. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahorita ya los pusimos y ya los fijamos con cera en el cuello. Ahora, si se dan cuenta, la zona lingual de estos dientes o la zona palatina tiene mucha cera. Vamos a limpiarla. ¿Por qué tenemos que limpiarla? Porque cuando empecemos a colocar los inferiores, tenemos que ver cómo ocluyen con los dientes superiores, no con la cera. Este es un error bastante común. Dejarle la cera e intentar poner los inferiores, pero los inferiores no van a estar ocluyendo con los dientes, van a estar ocluyendo con la cera. Así que la posición de los inferiores no va a ser la adecuada. Tenemos que limpiar muy bien. ¿Qué tanto? Nada más el tercio incisal y el tercio medio. Ya el tercio cervical, ese lo dejamos en la zona palatina, lo dejamos cubierto de cera. Ahí está. Tenemos que dejarlo así, con esas características, antes de iniciar con los dientes posteriores o los inferiores. Nuevamente, si tenemos dudas, nuevamente lo llevamos a la loseta, porque en ocasiones, como le pasamos la espátula caliente por atrás,
esa espátula caliente nos puede derretir la cera y algún diente se nos puede mover. Así que tenemos que tener ese cuidado especial de que no se nos vayan a mover. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo verificamos si se movieron o no? Volviéndola a poner sobre la loseta. Si se dan cuenta, todo el rodillo superior lo estoy trabajando fuera del articulador. La única herramienta que estoy utilizando es la loseta para verificar que mis dientes se conserven dentro del plano oclusal, que es donde los dos rodillos se unían. Hay quien no utiliza la loseta, utiliza de referencia el rodillo inferior, pero eso ya lo dejamos ya cuando alguien ya tiene más experiencia y ya tiene una técnica más avanzada. Ustedes que apenas están empezando, yo les recomiendo que utilicen la loseta. O hay quien lo hace a simple vista. Pues ya es gente que ya tiene más experiencia. Aquí nosotros necesitamos confirmar que los dientes están en la posición y yo les recomiendo el uso de la loseta. Muy bien. Vamos a ver. Para colocar los posteriores, vamos a ver los posteriores superiores. Muy bien. Para colocar los posteriores tenemos que tener en cuenta algunos conceptos. ¿Como cuál? Conceptos es la curva de Wilson. ¿Qué nos dice la curva de Wilson? Es una curva de oclusión cóncava. Es una línea imaginaria, pero esta línea es dada por la inclinación de estos dientes. ¿Qué quiere decir? Que para que se lleve a cabo esta curva de Wilson, necesitamos que los dientes posteriores, superiores, estén un poquito hacia vestibular. Y en el caso de los inferiores, estén lingualizados, tengan una posición lingualizada. Esa posición de los dientes nos va a facilitar trazar esa curva. Esto es importante a la hora de la colocación de los dientes posteriores. Tenemos que recordar que queremos esta curva de Wilson. También otra curva que nos interesa es la curva de Spee. Aquí está. Es la curva de Spee. ¿Qué nos dice la curva de Spee? Es una curvatura creada por las superficies oclusales de cada hemiarcada de un lado derecho o del lado izquierdo. ¿Qué nos dice esta curva de Spee? Esta línea imaginaria va desde el incisivo inferior hasta la última cúspide del último molar. Así que para lograr esta curva de Spee, es en el caso de los inferiores, los superiores también deben de tenerla, porque si los superiores los ponemos derechos, los inferiores también nos van a quedar derechos, sin la curvatura de Spee. Así que necesitamos que cuando vamos colocando los dientes superiores, darle una ligera curvatura para que los inferiores también se pueda llevar a cabo. Muy bien. Tenemos ahí las curvaturas. Bien. ¿Qué más? No, ya me estoy adelantando. También este concepto que tenemos que recordar son las cúspides para el momento que queremos que hagan oclusión. En el caso del sector superior, las cúspides vestibulares van a ser las cúspides de balance. La cúspide de trabajo es la palatina, en el caso de los superiores. En el caso del inferior, la situación es al revés. La de trabajo es la vestibular y la de balance es la palatina o lingual. Estos son conceptos que tenemos que recordar, conceptos de oclusión,
antes de la colocación de los dientes posteriores. Tenemos que recordarlos. Muy bien, entonces continuemos. Déjenme ver que ya me perdí. No sé en qué íbamos. Bueno, aquí estamos poniendo inferiores ya. Así está. Muy bien, entonces ahí estamos, tenemos esos conceptos. Recordar que los dientes superiores sobresalen de los inferiores. En esto, pues en una oclusión no patológica, en una oclusión orgánica, que sería lo ideal. Entonces, los superiores pareciera como si tuvieran una ligera inclinación hacia vestibular y en el caso de los inferiores una ligera inclinación hacia lingual. De ahí por la cual que muchos me digan, y es muy frecuente que en el momento que hacen los rodillos en ocasiones me dicen, doctor, es que parece que mi modelo inferior es más grande que mi modelo superior porque los rodillos se ven más anchos. Aquí el problema es de que los rodillos no se colocaron con la ubicación que deben de tener los dientes naturales. Así que no se preocupen, esto lo resolvemos al momento de la colocación de los dientes. Vean la forma que tiene el diente inferior. Lleva una forma hacia el igual, así que si se ve más ancho el rodillo inferior, más grande que el superior, no se preocupen, esto se resuelve al momento de la colocación de los dientes. Muy bien, después de que tenemos el canino, ¿cuáles dientes siguen? Sigue primer y segundo premolar. Nuevamente, aquí la línea, bueno, aquí se ve cortada, pero esta línea sigue correspondiendo a la loseta o al plano oclusal. Y estos dientes tienen que ir completamente rectos, igual que el canino. Igual tienen su cúspide y van derechitos, no llevan ninguna inclinación. Pero aquí los vemos de acuerdo al rodillo. Si nos damos cuenta, lleva una ligera inclinación de palatino hacia vestibular. Bueno, eso si lo vemos de arriba hacia abajo. Lleva una ligera inclinación hacia vestibular. Y lo contrario que va a suceder en los inferiores, llevan esa ligera inclinación hacia su cara oclusal, apunta hacia el lingual. Y aquí vamos a resolver ese problema que muchos me comentan, de que sienten que su modelo superior está más chico que su modelo inferior. Esta posición de los dientes posteriores es obligatoria si queremos lograr la curvatura de Spee. La curva de Wilson. Tenemos que ponerlos en esa inclinación para que se pueda llevar a cabo esa línea imaginaria que va a pasar por las caras oclusales. Muy bien, vamos a colocar los premolares. Ahí tenemos nuestros premolares. Es importante dividirlos. Aquí en estas tablillas les llaman 1 por 8, porque vienen 8 dientes. 4 dientes corresponden al lado derecho y 4 dientes corresponden al lado izquierdo. Entonces tenemos segundo molar, primer molar, segundo premolar, primer premolar, y luego después empezamos otra vez, primer premolar, segundo premolar, primer molar y segundo molar. Vienen 8 dientes posteriores. También un error muy común es de que ponen los del lado izquierdo en el lado derecho y viceversa. Es un error bastante común. Así que hay que ubicarnos muy bien. Ahí vamos a ver. Ahí tenemos. Aquí lo que vamos a hacer es dividir la tablilla por la mitad.
estos dientes de este lado van a corresponder al lado derecho de su modelo y los del otro lado corresponden al lado izquierdo. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Ahí está la división, donde están los dos primeros premolares y vamos a ver cómo los vamos a colocar. Vean, ahí está. Y le damos la vuelta y ahora los del otro lado. Entonces vamos a iniciar con los primeros premolares. Primero y segundo premolar. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes ya saben qué vamos a hacer. Vamos a calentar nuestra espátula. ¿Qué tanto? Ya saben qué tanto, se los he dicho y se los voy a decir todo el semestre. Tiene que estar lo suficientemente caliente como para que la cera se disuelva y su premolar se quede pegado. Hay que recordar que tenemos que poner, vamos a agarrar nuestro primer premolar. Recuerden que tenemos que evitar que la cera escurra a la superficie del rodillo, sino cuando lo pongamos sobre la loseta nos puede dar otra posición. Vemos la continuidad del rodillo, que no se vea interrumpida. En ese ángulo no nos favoreció. Vamos a colocarlo sobre la loseta y verificar que nuestro premolar esté haciendo contacto con la loseta y lo que sobra del rodillo siga estando en contacto y nuestros caninos y nuestros centrales sigan estando en contacto con la loseta. Si en algún punto se perdió el contacto, tenemos que corregirlo ahorita antes de seguir avanzando. Tenemos que verificar que todos los contactos se conserven. Porque un error también bastante común es que tengan un error, tengan una falla y continúen. No, pues así ya, allá más adelante lo arreglo. Lamentablemente la única manera de arreglarlo cuando el error es grave es quitarlos todos, volver a hacer un rodillo para volver a empezar. Y ha habido alumnos que ya en ese punto ya deciden no volver a la clase, pues reprueban, porque dicen, no, pues es que voy a volver a empezar y ya no me van a quedar. Y muchas de las veces suceden estos errores porque no siguen las indicaciones o no se quieren esperar a que les podamos ayudar. Probamos nuevamente, verificamos que todo esté haciendo contacto, las cúspides de los premolares, del canino, lo central, borde incisal de los centrales y el resto del rodillo, del lado derecho y del lado izquierdo, tienen que seguir haciendo contacto con la loseta. Nuestra loseta, al ser rígida, nos ayuda a conservar ese plano oclusal. Por eso es de que les recomiendo que la utilicen. Ahí bajamos un poquito más nuestro canino. Ahorita podemos hacer todos los cambios y modificaciones que deseamos. Ahí está, seguimos verificando que siga viendo sus contactos. Ahí está, con la loseta central. Ahí le suelto y se balancea un poquito por el peso del articulador. Pero ahí cuando lo sostuve, verifiqué que estuvieran en contacto todavía todos los elementos. Ahí lo acomodo. Ahí está. Contacto cúspides de premolares, de canino, borde incisivo de los centrales y lo que sobra del rodillo. Tenemos que conservar todo en contacto, ese plano oclusal. ¿Qué hacemos si nuestros premolares ya están bien ubicados? Tenemos que fijarlos. Derretimos cera y se la colocamos en el tercio cervical para que ya no se muevan. Eso es lo que vamos a hacer. Ya si acabamos de un lado, nos podemos ir al otro lado. Vamos a ver. Ya los tenemos preparados, bien acomodados. Tenemos que fijarlos. Tenemos que evitar que se nos muevan. Si ya están en la posición correcta, tenemos que fijarlos. Para eso vamos a utilizar nuestra espátula
y vamos a utilizar cera para que ya no se nos muevan. También algo que tenemos que checar es de que por la parte palatina la cera sobrante del rodillo no sobrepase la altura o no quede cera en las caras oclusales de los premolares. También tenemos que limpiar ahí esa área. Así como lo hicimos con los anteriores, también tenemos que hacerlo en premolares. Miren, ahí con la espátula caliente se movió un poquito el primer premolar, pero ya lo acomodamos. Tenemos que evitar que la cera quede en las caras oclusales. ¿Por qué? Porque cuando pongamos los inferiores van a hacer contacto con esa cera, así que tenemos que dejar limpias las caras oclusales y las caras palatinas. Ahí están nuestros premolares. Y ahí tenemos el espacio sobrante para primer y segundo molar. Era lo que les mencionaba. Para lograr esta curva de Spee, como dice ahí, es una curva creada, una línea imaginaria que va desde el vértice del incisivo inferior, hasta la cúspide del último canino, del último molar, la última cúspide del último molar. Para lograr esta curva inferior, que el ejemplo donde más lo ponen es en la mandíbula, tenemos que también acomodarlos en superior en esta misma posición. ¿Por qué? Porque si los ponemos rectos, nuestra curva de Spee no va a manifestarse porque nuestros dientes van a estar rectos. Necesitamos lograr esa curvatura. Así que el siguiente paso va a ser la colocación del primer molar. Pero aquí viene la diferencia en el primer molar. ¿Qué va a suceder con este primer molar? Si nos damos cuenta, las dos cúspides distales ya no están haciendo contacto con el plano oclusal o con la loseta, porque es la loseta está determinando nuestro plano oclusal. Ya las dos cúspides de los molares ya no están haciendo contacto, ya están arriba. Ni tampoco está haciendo contacto la cúspide vestibular. La única cúspide que está haciendo contacto es la mesiopalatina, ya que es la más grande de estos molares. La cúspide mesiopalatina va a ser la única que va a estar haciendo contacto con la loseta. La única. Todos los demás ya están más arriba. Y no se digan las distales. Se dan cuenta, las distales puede haber hasta 1 milímetro de distancia entre ellas, entre la loseta y las cúspides distales. Muy bien. Veamos la posición. Vean, esta es la loseta. Aquí vemos la loseta. Y estas líneas punteadas corresponden a las cúspides distales, perdón. Y estas corresponden a las cúspides mesiales. Aquí la única que está haciendo contacto es la mesiopalatina. Muy bien, vamos a la colocación de los molares. Ahí está. Ya puse premolares de un lado, premolares del otro y vámonos a molares. Vamos a colocar nuestro primer molar. ¿Qué estamos haciendo en este punto? Calentando nuestra espátula. Que la cera se derrita, que la cera escurra. Si ahorita se empieza a llenar de cera el borde del modelo u otras áreas, no se preocupen. Más adelante los vamos a limpiar y vamos a dejar esta cera muy bien. Ya colocamos nuestro molar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llevarlo a la loseta y verificar ese plano oclusal. Recuerden que solamente la cúspide mesiopalatina puede estar en contacto con la loseta. Si no, tenemos que posicionarlo de manera adecuada para que nada más esa cúspide haga contacto. La ventaja de hacerlo con una loseta transparente o de vidrio, porque pues también la puede ser metálica,
es de que podemos ver cuál cúspide está haciendo contacto. Y ahí estoy haciendo más espacio en la zona distal para empujar un poquito más mi molar. Y ya empezar a formar esa curvatura de SPI. A ver, se alcanza a ver ahí. Ahí hay un ligero espacio. A ver si... Es que no soy tan buen camarógrafo, ¿eh? Ahí, bueno, ahí se ve, no, bueno, tiene que terminar, tiene que tratar de ver ese espacio. Creo que ahí se ve. También lo podemos ver desde la parte de baja de la loseta, pero no se les olvide que debe tener esta característica. Solo la cúspide mesiopalatina va a estar haciendo contacto con la loseta y las demás cúspides van arriba. Muy bien. Después viene, creo que ahí se ve un poquito mejor el espacio en las cúspides distales. Y no se ve mucho en la vestibular mesial, mesiovestibular, pero en las distales sí se ve el espacio, ya que es como 1 milímetro aproximadamente. El segundo molar. ¿Cómo vamos a colocar el segundo molar? La imagen del segundo molar como esta no la tengo. ¿Por qué? Porque el libro no viene la imagen. He pensado en dibujarla, pero no sé qué también me pueda quedar. No viene la imagen del segundo molar, pero el segundo molar todavía va más arriba que el primer molar. ¿Por qué? Porque las cúspides mesiales están a la misma altura que las distales, o sea, ya desde aquí nuestro segundo molar nunca va a estar en contacto con la loseta, ese sí va a estar completamente arriba. Entonces, nuestro segundo molar, aquí dice, las cúspides mesiales estarán 1 milímetro fuera de contacto de la loseta y las distales estarán 1.5 de distancia. Así que quiere decir que nuestro molar no va a estar haciendo contacto con la loseta, a diferencia de todos los demás dientes. Las cúspides mesiales van a estar 1 milímetro de separado de la loseta y las distales 1.5. Así que vamos a tener un espacio entre este diente y la loseta. Vamos a ver cómo lo vamos a colocar. Y aquí lo coloqué. Bueno, a ver si creo que sí, ahorita lo ponemos sobre la loseta. Aquí estoy limpiando un poquito las caras oclusales con el mechero, porque escurrió un poquito la cera sobre ellas y al momento que lo ponga sobre la loseta, pues me va a dar un registro incorrecto. No, ¿por qué no se ve? Sí, ya estoy limpiando la cera. No, no lo tengo, Bueno, de todos modos, como les comentaba, en el caso del segundo molar, no va a hacer contacto con la loseta con ninguna de sus cúspides. En el caso del primer molar, solo la cúspide mesiopalatina es la única que está haciendo contacto. En el caso del segundo molar, ninguna. Las cúspides mesiales van a estar a 1 milímetro, igual que las distales del primer molar, y las distales del segundo molar van a estar a 1.5 retirado de la loseta. Esto con la finalidad de ir generando esa curvatura para la curva de SPI. Muy bien, que tenemos todos los dientes colocados,
ahora viene la limpieza. Tenemos que limpiar nuestro encerado. Ya tenemos mucha cera derretida, escurrida. Ahorita yo imagino que por ahí ha de andar el video de la colocación del segundo molar. Es que va a estar en otra ubicación. Tenemos que limpiar muy bien. Una manera de limpiar la cera es con nuestro mechero de alcohol. Si vieron cómo al presionarlo sale una flama como de, pues le llamamos flamear en este punto. Estamos flameando y ya está la cera blanda para empezarla a alisar, empezar a limpiar las caras oclusales, las caras vestibulares de estos dientes artificiales. Yo aquí utilizo una toallita de algodón, una esponjita, esas de las que utilizan para desmaquillarse, que vienen como en tubitos, de las más baratas, no importan. La humedezco con un poquito de monómero y empiezo a limpiar las superficies de los dientes. ¿Por qué me interesa la superficie de los dientes? Porque ya vamos a empezar a colocar los dientes inferiores y necesito que los contactos que me den los dientes inferiores con los superiores sea sobre los dientes, no sobre la cera. Miren, ahí le quito cera al canino que estaba muy cubierto. Y tenemos que ir limpiando toda la superficie. Que quede lo más limpia posible. El canino también tiene cera, ese otro canino. Toda esa cera nos va a interferir en la oclusión, por eso tenemos que quitarla. No pueden tener cera los dientes, principalmente ahorita que todavía no colocamos los inferiores, mínimo en las caras oclusales y palatinas. Ahí sí hay que tratar de tenerlos lo más limpio posible, antes de iniciar la colocación de los dientes inferiores. Muy bien. Bueno, creo que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. A los que les toque el día lunes ir a la práctica, por favor lleven todos sus materiales, aprovechemos el tiempo, recuerden, hay restricciones de espacio y de cantidad de alumnos, así que aprovechemos el tiempo todo lo que se pueda. Igual, si pueden llevar los dientes, pues ya los pueden empezar a llevar, porque ya vimos cómo colocar los dientes superiores. Ahorita les voy a pasar la imagen de la posición de cada uno de los dientes para que las tengan ahí y las puedan estar revisando al momento que las coloquen. De todos modos, les voy a estar siempre ayudando. Algo que también les quería comentar respecto al laboratorio, háblenme. Siempre hay alumnos que no me hablan. Hay alumnos que lo hacen solo. No sé si sea por miedo, porque son muy reservados o tal vez porque sí saben hacer las cosas. No sé cuál es la razón, pero en ocasiones hay muchos alumnos que no me hablan y los voy trabajando solos. Yo regularmente voy con quien me habla. ¿Por qué? Porque yo considero que quien me habla necesita ayuda. Así que no se queden con la duda, háblenme, yo les ayudo. Esto también para evitar discusiones, porque siempre va con este grupo de compañeros y a nosotros nos deja solos. Siempre está con esto, porque siempre sucede. Pero yo regularmente voy con quien me habla porque creo que necesita ayuda. Así que cuando vayamos al laboratorio, háblenme y doctor, venga, ayúdame. Doctor, necesito esto. Yo estoy ahí para apoyarlos. Lo ideal es que me hablen antes de que hagan algo mal. Aquí en el caso de los dientes, si ustedes ponen los dientes mal, errores graves, lamentablemente en ocasiones lo único que podemos hacer es quitarlos y tienen que volver a hacer el rodillo y tienen que volver a hacer todo. Así que en este punto me pueden hablar todas las veces que sea necesario y yo voy a tratar de estar en todos los lugares para ayudarles. Muy bien, bueno, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy y nos vemos el lunes a los que les tocaba hoy laboratorio. A los que les tocaba hoy, los veo el lunes. O igual si quieren les vuelvo a poner la lista para que no haya problemas. Ok, gracias, doctor. Muy bien, Doc. Sale. Muchas gracias. No de Buen fin de nada. semana. Gracias, doctor. Igual.
Nos vemos.